Me apasiona siendo un outsider, porque yo nunca he trabajado como profesional de las relaciones institucionales ni de market access, pero digamos que por un proceso de osmosis, pegándome a vosotros, pues afortunadamente pues voy aprendiendo pues un poquito cada día. Entonces, también pues he tenido la gran fortuna y oportunidad de presentar hace pues, unas semanas un informe que hicimos desde Hayes del perfil del profesional de Market Access y Relaciones Institucionales con mi buena amiga Paloma Barja, de tal forma que, bueno, pues sí que es una materia que la tengo bien aprendida. Entonces, como punto de partida, yo lo que quiero contaros porque veo que hay un grupo bastante heterogéneo de personas que nos acompañan hoy en la sesión. Algunos pues, más experimentados, pues, personas más jóvenes, entiendo que algunos con interés de trabajar en el área o en el futuro y algunos que actualmente están desempeñando pues, este rol en algún tipo de empresa sanitaria. Es que es un área de presente y futuro. Es decir, es un área de presente porque nosotros en los últimos 10 años hemos visto multiplicado por más de 5 el número de posiciones que nos han encargado nuestros clientes, que son todo tipo de compañías de ámbito sanitario, desde laboratorios farmacéuticos, de investigación, de genéricos, hasta compañías de tecnología sanitaria, que requerían de incorporar en sus equipos pues, un profesional o unos profesionales con experiencia para poder realizar esta función. Entonces, yo el primer apunte que os quiero compartir es que, sin duda, es un área de futuro muy valorada por las compañías, realmente necesaria, cumple una función que los laboratorios pues han identificado como crítico. Seguro que mis compañeros Pedro y David así lo atestiguarán. Y nosotros lo que, pues en este recorrido de estos últimos 10 años, los que hemos trabajado de una forma más intensa esta función, hemos sido testigos principalmente de una evolución de la función. Es decir, si el primer punto es que es una función muy demandada y que yo recomiendo que profundicéis en ella o que tengáis la oportunidad de trabajar en ella, el siguiente punto es una falta de definición en cuanto a en qué consiste, cuál es la responsabilidad y funciones de un profesional del ámbito de las relaciones institucionales. Sí que vimos inicialmente que provenían profesionales del área de marketing, del área comercial, del área de dirección general, en función de la magnitud y el tamaño de la organización, pues derivando a, incluso en algunas ocasiones, funciones de carácter más técnico, pero sin duda no hay un quórum, no hay una unificación respecto a, por un lado, cuál es la terminología que tenemos que utilizar para definir cuál es el nombre de este profesional. Es decir, lo encontramos desde Public Affairs, lo encontramos como Corporate Affairs, lo encontramos como Relaciones Institucionales, lo encontramos como Government Affairs, lo encontramos como Market Access. Bueno, entre nosotros es una locura. Es decir, nosotros la única forma de identificar y entender en qué consiste el rol es escogiendo las descripciones de los puestos de trabajo que nuestros clientes nos facilitan para entender cuáles son las funciones y responsabilidades y cuál es el perfil que tenemos que buscar. De tal forma que hemos visto que pues, a cosas muy parecidas lo llaman con nombres muy diferentes. Entonces, ese es el principal punto de partida que quiero deciros que mucho cuidado, porque a lo mejor no estamos hablando de lo mismo. Pues el tercer punto, y es lo que buscamos en España no es igual a lo que se busca a nivel internacional. Es decir, la función de relaciones institucionales en España es muy dependiente de la organización de nuestro Sistema Nacional de Salud, de las competencias que están transferidas a las comunidades autónomas en materia de sanidad y de qué forma los laboratorios farmacéuticos construyen pues un organigrama para cumplir sus pues objetivos estratégicos. ¿Qué significa esto? Que muchas veces hemos visto que laboratorios farmacéuticos nos derivan descripciones de puesto de trabajo que muchas veces provienen de internacional. Y en estas descripciones de puesto de trabajo que a lo mejor provienen de su corporativo, que puede estar en Estados Unidos, o puede estar en Francia, o puede estar en Gran Bretaña, lo que se entiende como función de un profesional de Government Affairs no tiene por qué ser lo mismo que lo que se va a hacer en España.
Entonces, de tal forma que empezamos a hacer búsquedas de perfiles que no necesariamente se ajustan a lo que realmente la compañía necesita. Esto que ha resultado, y es lo que hemos visto nosotros, ha sido una gran indefinición de las estrategias que se están desarrollando dentro del área, por tanto, múltiples cambios en estos últimos 10 años. No os voy a mentir, en cierto grado nos ha beneficiado, pero sí que hemos sido pues, nosotros testigos de nuevo de pues, cómo laboratorios farmacéuticos han montado y desmontado sus equipos de relaciones institucionales y de market access en un par de años porque han buscado una función, han buscado un perfil y luego pues, se han dado cuenta que no era lo que necesitaban o que realmente pues, la organización no estaba preparada para eso. Entonces, ese es el siguiente paso, es decir, que se han creado y se han montado y desmontado muchos equipos. En cuanto a las fuentes, y voy, pues, como veis, enunciando diferentes temas que espero que nos ayuden para luego pues, fomentar un buen debate. Pues las puertas giratorias, es decir, para trabajar dentro del ámbito de relaciones institucionales, hemos buscado principalmente personas que proveniesen del sector o personas que no proveniesen del sector o gente que viniese de la administración pública o que no viniera, pues como en todo hay modas. Entonces, ha habido pues, momentos en los que solamente nos pedían directores generales o sus subdirectores generales pues, del Ministerio de Sanidad y Consumo, porque eran pues, personas que, por su magnífico y óptimo conocimiento del sistema, por su, pues, a su vez, gran capacidad relacional, porque saben quién es quién dentro de las administraciones para tocar las teclas oportunas y que la música suene bien, pues había veces que solamente nos pedían profesionales de la administración. Pero luego ha habido otras compañías que se han dado cuenta que nosotros tenemos en las primeras figuras dentro de la administración, pues lamentablemente, pues hay un sesgo ideológico y político muy importante que pues, deviene pues, de los equipos que se forman pues, cada vez que se cambia de gobierno. Entonces, lo que el profesional que ha funcionado muy bien con un gobierno de un signo político, pues a lo mejor si cambia pues, el gobierno, no tiene por qué funcionar igual de bien con las personas que se incorporen a continuación. Los técnicos son independientes, los técnicos tienen su criterio propio, pero bueno, como la verdad es que trabajo en una consultora de selección y hablo con cierta libertad para dar mi opinión, sí que nos hemos dado cuenta que en algunos casos, pues bueno, pues también se ven influenciados. Y la verdad, pues estos son unos buenos puntos de partida y luego, pues en cuanto a competencias profesionales, deciros que, bueno, aquí quiero pues, aprovechar pues, notas de una buena amiga que se llama Ana Céspedes, que, bueno, pues, tiene amplia bibliografía dentro del tema y hacía referencia a una serie de competencias que son importantes dentro del rol de policy. Por un lado, pues generar insights. Aquí me vais a perdonar, como no es mío, pues que tengo las notas para poder comentarlas. Pues, conocer muy bien el entorno político, entender las principales tendencias y entender pues, cómo impactan en la toma de decisiones relevantes para el acceso, identificando prioridades de regulación y objetivos, pues, ese desarrollo, ese posicionamiento para superar pues, barreras políticas y luego, pues, obviamente, desarrollar una red de contactos con decisores claves a diferentes niveles, identificando y educando pues, grupos de interés y apoyando la comunicación, las relaciones con los medios. Es decir, como veis, competencias de comunicación, competencias de liderazgo, competencias de gestión de proyectos. Es decir, son perfiles realmente pues, muy polivalentes. Y bueno, pues como punto de partida yo creo que es más que suficiente y doy pie a mis compañeros para que bueno, pues, animemos la discusión posterior. Pues muchísimas gracias, Sergio. Ahora pasamos a David, que nos va a ofrecer la visión más de la empresa, ¿no? David Reyero cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría de banca, telecomunicaciones e industria farmacéutica. Desde el 2011 trabaja en Sanofi como Senior Human Resources Business Partner and Strategic Projects. Previamente ha sido director de recursos humanos en Broadnet, Training and Recruitment Manager en BBVA y consultor de BAC Consultants
a Xerox. David, bienvenido y nada, te doy la palabra para que nos cuentes un poco vuestra visión. Además, actualmente, o bueno, no sé si ha finalizado, justamente estáis en el proceso de selección de un profesional de las relaciones institucionales en Sanofi. Entonces, bueno, te cedo la palabra y nada, nos encantaría conocer tu opinión. Muy bien, encantado. Y nada, me voy a apoyar en la muy buena presentación de Sergio para seguir complementando algunos puntos. Como él decía, yo creo que el área de relaciones institucionales en este sector está claro que es un área de presente y de futuro, ¿no? Sí que es verdad que es un área donde los resultados muchas veces son a medio o largo plazo. Yo creo que eso es uno de los retos que tenemos cuando vemos un poco la reputación de áreas como ventas o como marketing, ¿no? Áreas muy pegadas a resultados anuales versus lo que son áreas más como relaciones institucionales o incluso recursos humanos, ¿no? Donde muchas veces nuestro valor añadido se ve más con el tiempo. Pues yo creo que eso es uno de los retos que las personas que estáis en este área pues tenéis que afrontar, ¿no? Para ir ganando más y más peso estratégico en las compañías. Además, como comentaba Sergio, realmente es un área en ebullición y en definición o en redefinición, ¿no? Porque, como bien decía, pues en una relación con los clientes externos tenemos gente de relaciones institucionales, en algunas compañías esto está separado de acceso a mercado, de los CAMs, tenemos los directores o directores generales que también interaccionan a nivel institucional, tenemos gente de marketing, de médico. O sea, el clarificar quién interacciona con quién y con qué mensaje y con qué propósito, yo creo que es uno de los grandes retos de la industria que todavía no tenemos totalmente resuelto. Pero bueno, a mí como me gustan los temas creativos, creo que es una oportunidad de ir redefiniéndolo y afinando, ¿no? Afinando nuestra orquesta interna para luego cuando nos vayamos a sonar, a tener el concierto externamente, pues sonemos mejor, ¿no? Y yo creo que eso todavía está por definir, ¿vale? En línea con eso también los bagajes académicos y los profesionales son muy diversos. Hay gente que viene de la administración. Nosotros ante el debate este de las puertas giratorias creemos que personas de la administración pueden aportar mucho valor en la industria y siempre que sean capaces de entender el mundo de la empresa privada, que realmente pues tiene diferencias importantes en la operativa versus la administración. Luego también obviamente pues tenemos gente pues que lleva una trayectoria amplia en la industria ya en este tipo de roles, pero también tenemos gente que viene de consultoras especializadas o incluso del mundo académico, del mundo hospitalario. O sea, realmente los bagajes son muy diversos. El factor de éxito yo creo que tiene que ver más con la persona a veces que con estos temas, que obviamente son una mochila que suma siempre, ¿no? Pero eso es lo bonito de esta posición, de estas posiciones que son muy abiertas, ¿vale? En Sanofi visualizamos 4 grandes tipos de roles, lo que sería los roles más de Government Affairs, más a nivel nacional, los que serían regionales, lo que serían más roles de Policy Experts más técnicos y los roles que llamamos Business Partners de negocio, que trabajarían con las unidades de negocio en la definición de la propuesta de valor por área terapéutica de cada una de las unidades comerciales, ¿vale? Son 4 roles que también se coordinan internamente en el departamento para tener la mejor propuesta de valor posible a nivel externo, pero también a nivel interno, que es otro de los roles, ¿no? En relaciones institucionales tienen que ser capaces de influir a nivel externo, en el mundo externo, pero también a nivel interno en las compañías, ¿vale? Eso es una de las competencias clave. Otra que destacaría mucho es la visión estratégica y de negocio, ¿vale? Una persona de relaciones institucionales que no entienda bien el negocio, pues realmente va a perder impacto. También una buena combinación de anticipación y resiliencia por este tema de que el impacto siempre suele ser a medio plazo y a veces pues hay altibajos. Y luego otra parte importante que es obviamente la comunicación e influencia y la capacidad de entender y movilizar el ecosistema, siempre obviamente dentro del compliance y la ética, ¿vale? Entonces son competencias que bueno, son retadoras, no es tan fácil tener todo este portfolio en un buen nivel y yo creo que es uno de los atractivos de estas posiciones porque son posiciones que son exigentes y te permiten crecer a nivel profesional, ¿vale? Y yo diría que es un área en crecimiento en la industria, pero es un área que tiene que seguir consolidando su credibilidad, ¿vale? Como área nueva,
hay una serie de áreas nuevas en la industria, esto es un área relativamente nueva, tiene que seguir ganando esa credibilidad a nivel externo en el mercado, que se entienda cada vez más el valor añadido de tener unas relaciones institucionales profesionalizadas por parte de todos los stakeholders. Y yo creo que el COVID ahí nos ha dado una reputación a la industria y a nuestra labor institucional y a nuestro propósito de mejorar la salud importante. No siempre es tan fácil, ¿no?, interaccionar con los stakeholders públicos y esto nos ha ayudado a que nos entendamos mejor. Y luego también a nivel interno, ¿no?, ese valor añadido, que áreas que somos al final de soporte, pues que muchas veces pues tenemos ese reto de ser capaces de explicar bien nuestro valor añadido a nivel interno en las compañías. Estos son un poco los principales mensajes, pero si queréis luego en el debate, pues profundizamos un poquito más. Quizás mi último mensaje sobre los profesionales que buscamos en Sanofi, ¿no? Yo creo que en la industria cada vez más, es una combinación de 4 cosas: conocimientos, competencias, pero cada vez más valores. Siempre digo que Guardiola no habría triunfado en el Real Madrid, y no es porque no sepa de entrenar futbolistas, pero el tema de valores cada vez se valora más, y obviamente el propósito, ¿no? Trabajamos en un sector que es de largo plazo y buscamos gente que le apasione la salud. Y esto es un tema que no todo el mundo le apasiona, porque es un sector que muchas veces, como digo, el éxito es más a medio y largo que a corto. Pues nada, gracias Irene, y a disposición para las preguntas retadoras, interesantes seguro. Sí, seguro que luego tendremos preguntas, pero de hecho ya en el chat también me están formulando alguna, luego ya daremos la palabra. Bueno, pues finalmente pasamos a analizar la visión del profesional o el perfil del profesional de las relaciones institucionales desde el punto de vista de las consultoras de lobby, que ofrecen muchas veces servicios de consultoría tanto a los profesionales de relaciones institucionales que trabajan en las empresas como incluso a empresas que no tienen que carecen de esos profesionales, ¿no? Entonces pasamos a Pablo Maderuelo, que actualmente es Associate Director de Public Affairs y responsable de área de Health Policy en CREAP. Su trayectoria combina más de 10 años de experiencia en todo tipo de medios de comunicación: Onda Cero, XFM, COPE Madrid, Radio Segovia, SER y Europa Press. Y así, bueno, ha sido 6 años asesor institucional, periodo en el que pasó por la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o el Gabinete de Presidencia del Gobierno. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y además cuenta con un curso de posgrado de Dirección de Campañas Electorales por la Universidad Pontificia de Comillas. Pablo, bienvenido, y ahora, bueno, es tu turno para ofrecernos la visión desde el punto de vista de las consultoras. Muchas gracias, Irene. Gracias a APRI también por la ocasión, por la oportunidad, y a todos vosotros por estar acompañándonos esta tarde todavía un tanto calurosa de julio. Por complementar lo que muy bien han dicho tanto Sergio como David, yo lo que quiero tratar de trasladar en estos minutos introductorios es el valor que podemos aportar desde la consultoría, y la consultoría en temas de salud, desde el punto de vista del perfil de las personas que están destinadas a aportar ese valor. Empezaré diciendo que tenemos 2 contextos en consultoría en temas de salud. El primer contexto es el político en el que nos movemos, un contexto de una alta politización, cada vez con posiciones más sesgadas, más ideológicas, más separadas, pese a que ahora estemos precisamente estos días asistiendo a un intento de pacto, y una necesidad de aumentar la cualificación y aumentar el conocimiento que hay sobre los temas de salud en el ámbito político y parlamentario, donde hay una necesidad de conocimiento técnico por parte de quienes están tomando las decisiones. Ese primer contexto, el político, y un segundo contexto que sería el contexto sanitario, el contexto de la industria en el que nosotros nos movemos, porque son nuestros clientes, nuestros proyectos, en un contexto de transformación y de cambio de percepción del sector. El sector farmacéutico estaba muy mal visto hace una serie de años, y esa reputación, esa sensación está empezando a cambiar. Es verdad
que todavía hay camino por recorrer. Es verdad, como decía David, que la situación de estos últimos meses y cómo la industria ha arrimado el hombro es un ejemplo de cómo esta percepción está cambiando, y creo que tenemos un reto importante, pero que estamos en ese sentido por el buen camino. Dentro de ese doble contexto político y sanitario, creo que estamos en un momento de absoluta transformación interna en el seno de las organizaciones. Como decía David, el tema del valor añadido, creo que cada vez las relaciones institucionales están más presentes, hay una mayor conciencia dentro de las compañías respecto al valor que aportan, todavía ante la tiranía de los resultados, de los KPIs, ¿no? Quiero resultados inmediatos, que en relaciones institucionales son difíciles de conseguir. Y a nivel externo, con un contexto también de cambio en el que los consultores estamos cambiando cada vez más hacia una especialización. Nosotros mismos en CREA, por ejemplo, con el paso del tiempo hemos determinado y detectado la necesidad de especializar a los equipos, porque este es un área, el área de salud, que cada vez más se está mirando hacia un perfil de consultor más especializado. Y ahí yo he definido prácticamente 5 skills que digamos que detectamos o que son claves para que nosotros podamos reforzar, digamos, la labor de consultoría que hacemos en el ámbito de salud. Y por lo tanto, 5 perfiles que es muy difícil que reúna una sola persona. Por lo tanto, el valor del equipo en un momento como el actual y en un área como la consultoría en salud es determinante. Para mí es esencial el primero de los aspectos, que es el dominio de la conversación pública. Es muy necesario, y una de las principales aportaciones de valor que hacemos a las compañías desde la consultoría en salud es la monitorización, detectar todos los riesgos y las oportunidades, especialmente en un momento como el actual, en el que tenemos abiertas todo tipo de propuestas, en el que ha habido 2 modificaciones puntuales de la ley de cohesión y del medicamento hace muy poco, con una ley de salud pública que está a punto de reabrirse también, con un dictamen de la Comisión de Reconstrucción que está a punto de hacerse público. Es decir, ese tipo de dominio de la conversación para la anticipación es muy importante. Y una persona que dentro de un equipo de consultoría en salud que domine absolutamente la conversación es clave para dar un buen servicio al cliente. En segundo lugar, el dominio de la técnica parlamentaria. Ahí, como comentaba Irene, yo he pasado unos años por el área parlamentaria del Ministerio de Sanidad. Y para mí ha sido vital, de cara a mi trabajo a día de hoy, entender muy bien todo el proceso parlamentario, todas las diferencias que hay entre las distintas figuras parlamentarias, cómo se construye todo el proceso, si los plazos se amplían o no se amplían, qué puedo esperar de una propuesta que hace un partido político desde que la hace hasta que se aprueba, si se va a aprobar o se va a quedar en el tintero, ¿no? Todo este tipo de cosas para arrojar certidumbre en las empresas me parece que es esencial. En tercer lugar, el dominio del funcionamiento de las instituciones. ¿Cuántas veces en esa etapa en la que he estado yo en la administración, pues has recibido algún responsable de relaciones institucionales o de alguna compañía o de alguna asociación y al final del día no terminamos de tener muy claro quién era quién, si había recibido a uno, a otro, si uno era el otro o el otro era el uno. La necesidad de diferenciarse, el entender cómo funciona por dentro una administración, creo que también es esencial para poder aportar valor desde la consultoría. En cuarto lugar, la comunicación. Para cambiar la reputación, para que todo lo que una empresa hace se llegue a comunicar y se llegue a contar, me parece que es esencial saber comunicarlo. Las empresas del sector farmacéutico están cada vez más volcadas en el paciente, en la innovación, en la sostenibilidad del sistema. Hacen infinidad de acciones para apoyar a los pacientes, para ayudarles a formarse en las enfermedades que tienen, a que participen en la toma de decisiones. Eso todavía falta porque llegue a la gente que está en su casa, a la gente que tiene una enfermedad. Si no somos capaces de comunicarlo, no somos capaces de hacer una buena labor en relaciones institucionales. Y por último, y para mí cada vez más importante, y por eso hablaba de la especialización, el market access. Cada vez hay más gente en los equipos que está empezando a especializarse en contenidos concretos de acceso a mercado. Para mí, como periodista y como consultor de salud, todavía es un reto poder aportar a una empresa el valor que me gustaría aportarle en todo este tema.
Y el tener en los equipos una persona que tiene un buen conocimiento de este sector, para mí es crucial para que ese servicio de que estamos hablando, de monitorización, de comunicación, de conocimiento de las instituciones, de funcionamiento parlamentario, tenga un lazo al final y permita dar un servicio diferencial que permita a la empresa conseguir un mayor valor dentro de su estrategia de relaciones institucionales. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, básicamente coincidís todos en que se trata de un perfil bastante multidisciplinar y en evolución y todavía no definido, ¿no? Y que se va adaptando un poco a la situación que tenemos. Pasamos entonces a las preguntas. Tenemos aquí a Paloma Barja, que si quieres, Paloma, te presentas. Paloma Barja es socia de APRI, yo creo que muchos de vosotros la conocéis. Y formulas tú directamente la pregunta. Me la han hecho también en el chat, pero si quieres... Vale. Directamente. Si quieres encender la cámara también, así te vemos la cara. Oh, sí, bueno, la cara que tengo. Yo que no tomo el sol, maravillosa cara. No, casi lo dejo así. Me da un poco de corte. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a los tres. Me ha gustado mucho lo que habéis dicho. Además, creo que os lo he puesto alguno así en privado. Que me ha gustado mucho lo que habéis comentado. Yo tenía dos preguntas, una de ellas era con el tema de... ¿Me oís? Es que no sé si me oís. Sí. Ah, vale, perdona. Bueno, que David, ¿cómo hacéis la coordinación dentro de Sanofi internamente entre las distintas funciones? Ya no te digo esos perfiles que has descrito dentro de las relaciones institucionales y el market access, sino también con ventas, con marketing, porque bueno, cada vez los planes son como más regionales. Y la otra pregunta que es un poco para todos es que bueno, existen patronales como Farmaindustria, como FENIM, Biosim, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees que deberían coordinarse las empresas biofarmacéuticas o de tecnologías sanitarias con esas patronales en los temas de relaciones institucionales? Porque en algunas ocasiones los intereses comunes que representan las patronales no coinciden con los intereses que alguna puede tener en particular. Y entonces, bueno, pues al final al cliente o a nuestro escuchador, ¿no? Le llegan mensajes pues contradictorios y que no, la verdad es que eso no queda muy bien, ¿no? Esas dos son preguntas. Gracias. Muy bien, si queréis empiezo yo por la primera. Muy bien, pues bueno, nosotros en Sanofi la verdad es que trabajamos a diferentes tiempos. Trabajamos a 2030, a 10 años vista, con nuestro portfolio de futuro, ¿no? Y cuál va a ser y dónde tenemos que crear esas relaciones, ¿no? Tanto a nivel de administración como a nivel de asociaciones de pacientes, de profesionales sanitarios, ¿vale? O sea, a muy largo plazo, a largo plazo. Y luego trabajamos también en planes del presupuesto anual y a 3 años, ¿no? Y siempre en la planificación estratégica, lo que es no solo las ventas, ¿no? Que comentaba antes Pedro, ¿no? La presión del corto plazo, sino también nuestra propuesta de valor. Cada vez más estamos trabajando, como se ha comentado, en cuál es nuestra propuesta de valor para los diferentes stakeholders, propuesta de valor para pacientes, para médicos, para la administración, incluyendo todos los aspectos económicos, aspectos científicos, aspectos de experiencia de pacientes, prevención también en nuestro área de vacunas, que tenemos aquí a Pedro, con lo cual todo ese trabajo estratégico es el que luego pues operativizamos, ¿no? en un trabajo más de año, ¿no? y de trimestre, para realmente que cada uno sepa lo que tiene que hacer, ¿no? Y para nosotros sí que es importante, obviamente, pues las reuniones de negocio, ¿no? Con cada uno de los negocios. Nosotros tenemos una estrategia de diversificación, tenemos desde Consumer Healthcare, vacunas, nuestros equipos cardiovascular, diabetes y el mundo más hospitalario, con lo cual son realidades muy distintas y con cada uno de los negocios pues, trabajamos pues el acceso a mercado y las relaciones institucionales con maneras que a veces tienen algunos matices diferentes, ¿vale? O sea, para nosotros es muy importante entender el negocio y nuestra propuesta de valor, siempre con esa reputación. Nosotros somos jugadores de largo plazo, no buscamos ningún atajo, siempre trabajando con esa credibilidad, ¿no? de
de ser interlocutores fiables, interlocutores realmente con el compliance al máximo nivel, y esa orquesta pues realmente se va afinando. Yo creo que... David, pero ¿tenéis comités que se sienten en las distintas partes? Eso es lo que me... Sí, claro. Vale. Hay reuniones, al final, obviamente el GM, ¿no? Es también un hilo conductor importante, ¿no? El GM de cada una de las unidades, para también definir sus necesidades en cuanto a necesidades de apoyo de relaciones institucionales, ¿vale? Y también trabajamos mucho a nivel internacional con los equipos internacionales de relaciones institucionales, porque sabéis que esto es un mundo también muy, muy globalizado, ¿no? Muy internacional, pues que está pasando en Bruselas, que están pasando en los diferentes reguladores. Pues para nosotros es una información muy importante para poder anticipar también las políticas que van a venir a España o a Portugal en nuestro perímetro ibérico. Muy bien, gracias. Respecto a la pregunta que hacías, Paloma, de la coordinación entre las patronales y los distintos intereses que hay dentro, si queréis tomo yo la palabra y después si queréis debatimos o lo organizamos como queráis. Yo creo que hay que cambiar el flujo, es decir, vamos de la patronal al stakeholder político, institucional, y creo que tiene que ser al revés. Creo que sería más fructífero y más positivo si fuera el stakeholder institucional el que le pide a la patronal, al grupo de empresas, esta es la ayuda que me puedes dar. Ve a buscar esa ayuda dentro y después hablamos. Quiero decir, porque efectivamente hay unos intereses tan contrapuestos que a veces, o a veces no tan contrapuestos, pero quiero decir, hay intereses diferentes que hacen que al final muchas veces se llegue a unos acuerdos comunes que prácticamente, precisamente para unar todas las sensibilidades, pues no quedan muy descafeinados, ¿no? Y al final se le puede aportar poco valor a la institución. Al final, no podemos dejar de olvidar que los poderes públicos son públicos porque son la manera de gestionar las cosas de todos. La sociedad, lo que hace que se muevan las cosas, lo que nos preocupa y lo que necesitamos para vivir. Entonces, siempre que le podamos ayudar al stakeholder institucional, va a contar con nosotros. Ahora, si solo vamos a ir a pedir, no vamos a tener éxito. Entonces, desde mi punto de vista, hay que ponerse a su disposición y luego vamos a casa a ver qué es lo que mis asociados pueden aportar para conseguir ese fin social. Pero no me voy a sentar contigo para estar pidiendo, porque al final no voy a conseguir el resultado que quiero. Sobre todo cuando tengo además unos intereses muy dispares dentro. Yo tengo dos experiencias, a lo mejor, pues, en cierto sentido dispares. Es decir, la semana pasada organizamos un webinar en el que contamos con directores generales de diferentes laboratorios de enfermedades raras, y ellos tienen una asociación que es AELMO, en la que realmente trabajan de una forma muy sincronizada todos. Es decir, yo creo que es la asociación de las que he conocido que tiene pues, mayor sintonía entre los miembros y que trabajan de una forma más directa. Entonces, las enfermedades raras y ultra raras, la verdad es que pues, requieren de un trabajo de representación muy intenso. Pero luego también conocemos casos de algunas compañías que han dejado farmaindustria. Y si han dejado farmaindustria es porque o no se han sentido pues, 100% pues, identificadas o reflejadas o preferían pues, negociar pues, de forma individual y no vinculados pues, al paraguas de la patronal. Entonces, yo creo que es una pregunta muy relevante. Sí, me gustaría hacer un par de aportaciones. Yo coincido mucho con lo que comentaba antes Pedro, de que este es un sector que tiene que ganar en discurso público. O sea, realmente se ha escrito la versión de la industria farma desde otros stakeholders y no desde la propia industria, ¿no? Y yo creo que es verdad que esto va cambiando afortunadamente y cada vez más las compañías a nivel individual o también con las patronales pues vamos ganando peso. Y yo creo que el COVID, como decía antes, ha sido un acelerador, pero todavía tenemos camino por recorrer de explicar mejor a lo que hacemos y nuestro valor social, ¿no? Y eso yo lo veo en muchos ámbitos, desde el ámbito de atracción de talento a mil y un ámbitos, ¿no? Y estoy de acuerdo con Sergio que
hay que ganarse la reputación, ¿no? y la credibilidad de estas patronales para que realmente pues, tengan sentido de futuro. Yo creo que sí que tener una voz unificada y con los diferentes intereses que muy legítimos que puede tener cada una de las compañías, pero tener una visión patronal es algo que aporta en los debates y que tendríamos que seguir potenciando, pues que se gane la credibilidad y, como decíamos antes, no tanto de una manera transaccional, oye, yo pido y tú me das, sino de un tema de construir ese modelo que haga más sostenible y de mejor calidad el sistema de salud en España. Vale, pues gracias. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Es el turno de Justo Moreno, que también está en Takeda y aparte también es socio de APRI. Justo, adelante. Buenas tardes, gracias Irene y gracias a los tres ponentes. Yo vaya por delante que tengo un cierto sesgo porque me ilusiona mucho la función, soy un creyente de la función y vaya por delante mi sesgo, ¿no? Os hago algún tipo de pregunta, reflexión y sí me gustaría conocer vuestra opinión. Hablabais del tema del crecimiento de la función. Mi pregunta es si ese crecimiento va más por la parte cuantitativa que cualitativa. A mí me da la sensación que estamos creciendo en número, pero creo que perdemos calidad en cuanto a la función. Y digo que perdemos calidad y me voy a un tema que también, yo creo que lo comentaba Pablo un poco. Para mí la base de toda la función es el conocimiento. Es decir, si yo me tengo que poner a hablar de tú a tú con alguien de la administración, si no tengo ese conocimiento y no me gano esa credibilidad de hablarle de tú a tú y voy a preguntarle, por ejemplo, cómo se organizan, vamos mal. Si no soy capaz de generar esa credibilidad a través del conocimiento de la propia administración sanitaria, difícilmente voy a generar y voy a desarrollar relaciones que además tienen que ir en dos sentidos, lo comentaba David, duraderas, y aquí entramos en el choque con el tema comercial y el tema del corto plazo, el tema anual. Nosotros tenemos que dirigirnos a esas relaciones duraderas y productivas, y lo comentaba también Pablo, montamos grandes proyectos que vamos a vendérselos a la administración. Si lo que tenemos que hacer es hablar con la administración y ver en qué medida le podemos ir a alinear objetivos, ¿no? Y luego un último tema, y con esto ya no quiero monopolizar más, hablamos una y otra vez, y yo creo que de manera interesada, de la ambigüedad de la función. Y yo sinceramente creo que es una función que debería tener poca ambigüedad en cuanto a la definición. Las dudas quizás vienen más por las dudas estratégicas dentro de las propias compañías. Es decir, dentro de las compañías a veces interesa que haya esa ambigüedad porque también significa un cambio organizacional dentro de las compañías en cuanto a los pesos de poder con las áreas, por ejemplo, de marketing y ventas, ¿no? Creo que obviamente algo de ambigüedad hay, pero creo que mucho más viene de las dudas estratégicas de las propias compañías. Muchísimas gracias. Yo justo, si quieres, completamente de acuerdo en toda tu reflexión. Creo que es cuantitativo, pero también cualitativo. Creo que, y lo he hablado con varios de los responsables de los proyectos en los que trabajo a lo largo de estos días, porque he estado un poco pulsando su opinión para intentar trasladarla un poco aquí. Y ellos sí que tienen la sensación, y me lo transmitían así, de que cada vez el área tiene más peso y más valor también cualitativo dentro de la empresa. Y que cada vez acuden más a ellos para intentar entender el contexto en el que nos estamos moviendo. Máxime con la locura en la que venimos viviendo estos últimos 3-4 años, en los que no hemos parado de entrar y salir de un equipo en funciones, en el que ha habido una moción de censura, un cambio de gobierno, unas elecciones, que si se repiten, que si no, etcétera, ¿no? Me estaba recordando lo que estabas diciendo a otro ámbito que a mí me gusta mucho, y esto ya es más a nivel personal, que es la despoblación. Porque cuando hablabas de los proyectos en los que se trabaja por parte de las compañías, a mí a veces acuden compañías a decirme, quiero hacer algo de despoblación, ¿no? Sea a veces por romanticismo o porque es un tema que efectivamente está en la agenda pública y es una manera de hacer engagement con el político, ¿no?
y me dicen, quiero montar un proyecto X, ¿no? Y por otro lado, cuando voy a eventos de despoblación donde está la gente que está sobre el terreno trabajando, me dicen, necesito dinero, necesito financiación, tengo este proyecto, tengo esta idea, me están diciendo, necesito aquí, necesito allá. Y digo, pero bueno, simplemente es fusionar las dos cosas y hacer match, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de que eso es lo que hay que hacer. Y por eso os decía antes que es muy importante conocer cuáles son las necesidades del político para intentar aumentar el engagement, pero haciendo un fin social. Y yo es lo que defiendo y es donde creo que hay que poner el acento y creo que es la manera de que sigamos progresando dentro de este sector. Justo, yo solamente te voy a, es decir, solamente pues, te voy a contestar respecto a la primera apreciación de la parte cualitativa y cuantitativa. Y yo creo que uno de los elementos en los que sí que veo que hay presiones respecto del trabajo de un profesional de relaciones institucionales es el cruce con compliance. Compliance es un área o departamento, función, bueno, pues como queramos llamarlo, que ha adquirido una importancia crítica dentro de un sector ya de por sí extremadamente regulado, de tal forma que hay pues, cierta tensión entre las cosas que se quieren realizar, a lo mejor desde relaciones institucionales y las políticas que se marcan desde compliance, y efectivamente qué es lo que se puede hacer. Entonces, en ese sentido, cuando antes te referías, no sé si iba por ahí de la parte cuantitativa o cualitativa, pues bueno, pues efectivamente sí que se están creando más funciones, es decir, hay más profesionales de relaciones institucionales en el mercado, sin duda, estén asumiendo más funciones, están asumiendo más responsabilidad o tienen un carácter más estratégico. Pues yo espero que sí. No las tengo todas consigo, sobre todo por este tema del cruce con compliance y esa delgada línea respecto a qué se puede hacer y no se puede hacer. Yo tengo un comentario breve. Quizás uno de los retos también de relaciones institucionales, al menos la visión de la industria, siempre se ha visto la visión de relaciones institucionales mucho en trabajar por el futuro, en ganar awareness, ¿no? Y por lanzamientos, ¿no? Por productos que vienen. Pero yo creo que también el reto es ganar la credibilidad y el valor añadido del portfolio actual, ¿no? Que muchas veces es mucho dinero, son terapias importantes y a veces veo menos foco, ¿no? En los equipos de relaciones institucionales, en ese negocio actual, que también seguro que se pueden hacer cosas muy interesantes para tener mejor conversaciones con los stakeholders públicos y mejorar, ¿no? Innovar. Creo que justo quería hacer una matización sobre la primera pregunta, justo. Sí, no, solo una... Yo os trasladaba el tema cualitativo, cuantitativo, quizás por comentarios de muchos de los gente de la administración, de directores de farmacia y otro tipo de gente, que la sensación que están teniendo es que esas conversaciones son cada vez de menos calidad porque ellos intuyen o sienten una traslación del modelo comercial a esta parte más institucional. Son diferentes clientes. Y totalmente de acuerdo contigo, David. La persona que trabaja en institucional o en acceso tiene que estar con el negocio porque es nuestro core, pero con esa visión un poquito más largo plazo. Yo creo que hay que buscar un equilibrio entre, obviamente, las compañías tienen que ser rentables, pero sin olvidar quizás ese horizonte más a largo plazo. Gracias. Sí, sí. Vale, pues pasamos a la siguiente, que tenemos varias. Belén Codina, que es directora de HireScale y también es socia de APRI. Belén, adelante. Sí, buenas tardes, muchas gracias Irene y buenas tardes a todos y bueno, a los ponentes y un saludo especial a Sergio. Bueno, voy a poner la cámara casi, ¿no? Igual puedo poner, sí. Vale, bueno, yo quería, habéis comentado antes que había un perfil, bueno, habíais hablado de las puertas giratorias, ¿no? Con esta inestabilidad política, con la incertidumbre que tenemos ahora, ¿creéis que ese perfil se consolidará en este nuevo entorno, por así, no sé, plantearlo en un contexto, no sé, a largo plazo, a medio plazo?
Y luego otra pregunta o reflexión que quería trasladaros a los tres es, seguramente habéis estado siguiendo las comisiones, las intervenciones de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social que se han realizado en el Congreso, y quería saber vuestra reflexión en torno al momento el momento en el que estamos y también al futuro. Si además, sabiendo que vamos a recibir fondos europeos, si creéis que será posible llegar a un pacto de Estado por la sanidad. Y también en esta reflexión me gustaría saber, bueno, tenemos unos presupuestos generales que arrastramos desde el 2018, si sería posible, conociendo que, bueno, sabiendo que el sector de salud es un sector estratégico competitivo que ha aumentado su perímetro de acción, no solo la industria farmacéutica, también de tecnología sanitaria, de equipamientos, de servicios, ¿sería posible que se incrementase la dotación del gasto o de la participación del sector salud en el PIB? Estamos ahora en un 5,7 aproximadamente, y que nos sitúe y nos posicione en un nivel más competitivo dentro del entorno de la UE. Muchas gracias. Con el tema de puertas giratorias, ¿quién se atreve a lanzarse? Este tema tan debatido en el sector. Yo encantado de meterme pues, en los charcos. Belén, bueno, yo sí que creo que son personas que aportan, es decir, son profesionales que aportan un valor claro, evidente. Nosotros desde GEIS en alguna ocasión hemos hecho procesos de selección en el que los candidatos seleccionados provenían de la administración y hemos tenido de todo. Es decir, hemos tenido grandes éxitos y algún fracaso. Es decir, yo creo que siempre se cuenta lo bueno, pues yo pues, quiero contar pues, un poco la experiencia real y sin detalles, pero efectivamente yo creo que pues, esa capacidad relacional, ese pues, conocimiento del entorno es fundamental, pero también es crítico pues, que esa persona sea capaz de adaptarse a un entorno profesional muy diferente. David antes comentaba cuáles son las competencias y valores intrínsecos a la industria farmacéutica y son fundamentales y no son tan fáciles de adherirse si a lo mejor toda tu trayectoria ha sido pues, en el sector público. Lo que yo sí que creo es que la parte institucional no es solamente la administración pública sanitaria. Es decir, yo creo que hay pues, stakeholders muy relevantes, asociaciones de pacientes, sociedades científicas, que realmente tienen una capacidad de influencia increíble. Y yo creo que de ahí pues, la industria farmacéutica puede tener pues, la oportunidad de acceder a algún pues, a un talento pues, realmente pues, espectacular. Si te parece bien, como nos has hecho varias preguntas y para no monopolizar las respuestas, le doy pie a mis compañeros. Yo, como comentaba un poco al principio, creo que el conocimiento técnico es de un gran valor. Entonces, creo que personas que han pasado por la administración en cargos técnicos, en cargos de soporte, escribiendo discursos, escribiendo intervenciones parlamentarias o asesorando en temas de eso, de enmiendas, de ayudar a dar criterios sobre determinadas cuestiones y organizando actos y en relación y preparando reuniones con stakeholders, creo que aportan un gran valor después dentro del ámbito privado. En cuanto a lo que comentabas de la Comisión de Reconstrucción, creo que ha habido un gran error, que es prescindir de los pacientes. Creo que no se puede alcanzar un pacto como el que se va a alcanzar sin haber escuchado a los pacientes, igual que se ha escuchado a otros importantes stakeholders que tenían que estar ahí y han estado. No concibo que lleguemos a la reconstrucción del Sistema Nacional de Salud sin darles voz en la comisión. Y en cuanto a los presupuestos, yo creo que es la voluntad del Ministerio, que es ampliar ligeramente el peso que tiene en el conjunto del presupuesto del Estado hasta alcanzar ese objetivo del 7% en el que trabajan. Creo que van a dar pasos en ese sentido. La cuestión es si ese aumento del gasto sanitario irá de la mano de un aumento del gasto farmacéutico o no, que es la cuestión, creo. Un par de comentarios rápidos. El primero sobre las puertas giratorias.
nosotros sí que estamos a favor de fichar personas del sector público con dos requisitos. Uno, que tengan esa capacidad de adaptación al mundo de la empresa privada que comentaba antes, que no es evidente, y luego que realmente tengan una reputación transversal, ¿no? O sea, gente muy sesgada a nivel político como compañía, que no estamos politizados, eso también lo valoramos, ¿no? Gente que tenga esa reputación y esa posible influencia con cualquier signo político para nosotros es importante. Y con respecto a este tema de los presupuestos, siempre se habla mucho de los presupuestos, pero no se habla tanto de la eficiencia del gasto. Y yo con mi bagaje economista, realmente no siempre me parece que estamos gastando bien los dineros en salud o en educación. Y yo creo que ahí también echo de menos que pongamos un poquito más de foco, ¿no? en cómo se gastan los dineros en un ecosistema que es complejo, con intereses muy diversos, pero me da la impresión de que tenemos margen de mejora también con cómo gastamos el dinero en el mundo salud, en todos los ámbitos. Vale, pues nada, gracias Belén y Gracias, muchas gracias. gracias a vosotros por la respuesta. Pasamos ahora, tenemos dos más, ya casi estamos llegando a la hora. Pasamos a Dolores González Pastor, que bueno, aparte de ser aparte de ser socia de APRI, es miembro de la Junta Directiva. Ella no es tanto del sector sanitario, viene del sector de las telecomunicaciones, pero seguro que puede aportar el contraste que ve ella. Dolores. Sí, ¿me oís? Sí, 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 sí. Sí, perdonad que no ponga la cámara porque también tengo problemas de conexión. Bueno, me parece apasionante, sobre todo porque es que he revivido mi historia de 25 años en el sector telecom y hay tantas similitudes. Yo, por ir un poco sobre los temas que se han tocado, el tema que comentaba David sobre la complejidad de las organizaciones internas en su empresa, pero os diré que es algo bastante común de las grandes empresas multinacionales industriales. Y digo multinacionales y no digo globales, porque es un tema muy relacionado con un tipo de industria que no tiene que ver con lo digital, donde efectivamente lo multinación importa, porque cada nación y cada región, como habéis dicho, pues tiene unas características diferentes y yo creo que es el gran reto en este tipo de empresas interno para hacer fluir los proyectos, para hacer fluir los planes de negocio. Y bueno, yo pues comprendo la complejidad y creo que para un profesional de las relaciones institucionales es un gran reto, más allá de que sepa del negocio o no, más allá de que sea un perfil multidisciplinar, el conocer estas organizaciones, como digo, matriciales, funcionales, regionales, pues al final depende de las personas que están. Y además las personas cambian, seguramente cada 3-4 años y bueno, yo creo que como os digo, pues es un tema en el que poco se puede hacer a priori, más allá de intentar solventarlo internamente. Luego, sobre el tema de las asociaciones, yo estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Pablo sobre que al final las empresas son las que participan en las asociaciones, en muchísimas, y son las que tienen que liderar y hacer valer esa participación, ¿no?, en las asociaciones. Yo desde el lado del sector de las telecomunicaciones os diré que incluso hemos vivido crisis con los cambios en el modelo de negocio a lo largo de los años, donde una asociación, incluso a nivel regional, continental, que te servía en un momento dado como foro de encuentro, pues deja de servir. Y si las empresas que participan y que están presentes como socios de estas asociaciones pues no lo lideran, pues al final es muy difícil, ¿no?, que estas asociaciones ayuden al sector. Y luego sobre el tema de la relación de influencia, ¿no?, con el sector público, y yo aquí pues tengo mi pequeña experiencia porque también he estado del otro lado, yo creo que lo que más valora
quizá alguien del gobierno pues, puede tener más ayuda técnica, ¿no? Pero desde el legislativo muchas veces no tiene por qué coincidir un responsable de gobierno que puede tener no solo ayuda técnica, sino incluso pues, haber venido del sector con un portavoz parlamentario, ¿no? De grupo parlamentario que no tiene por qué venir del sector. Yo creo que aquí lo que más se valora es la consistencia en el conocimiento del negocio. Es decir, o sea, estamos acostumbrados a departamentos de relaciones institucionales, pues quizá con un sesgo más hacia la comunicación, hacia el marketing, que es muy importante, pero lo digo en mi humilde experiencia desde el lado de lo público, ¿no? Y cuando te toca pues, estar en comisiones o legislar, yo no he estado en comisiones de sanidad ni nada parecido, pero bueno, sí que yo creo que por compañeros, por lo que hablo con ellos, lo que más se valora es el conocimiento de negocio porque es lo que le aporta, ¿no? A alguien que está en una ponencia de ley o alguien que está trabajando algún tema concreto. Desde el punto de vista de lo público, tiene que sacar un proyecto adelante desde el gobierno. Y sobre el tema, ya por último, de las puertas giratorias, porque de esto sí que he legislado, yo creo que, vamos a ver, o sea, el tema de los valores es importante. Entonces, es verdad que el haber tenido un conocimiento desde los dos lados, el tener una agenda y el saber quién es quién es valioso hasta que te mueves en un contexto como el que nos movemos tan volátil, ¿no? Donde la agenda que te sirve hoy o que te ha servido puede que pasado mañana no tenga ningún valor porque las personas han cambiado todas en las posiciones de influencia. Entonces yo creo que aquí hay que tener cuidado, ¿no? O sea, si tú colocas los valores y una apuesta a medio y largo plazo por el valor que aportas a la sociedad, por, digamos, el sector y más en estas circunstancias, yo creo que la sociedad lo ha visto, ¿no? El valor que tiene, no te la puedes jugar en un contexto polarizado porque te puedes equivocar y al final yo creo que es un tema de consistencia y coherencia a medio y largo plazo, ¿no? Pero bueno, más allá perdona, de... es que ya queda muy poquito y hay uno de los ponentes que se tiene que desconectar en breve. Si formulas rápidamente la pregunta, porque faltan otras dos y así ya hacemos el cierre, si no te importa. Sí, bueno, más que nada era la reflexión, pero la pregunta sobre todo sobre el tema de la relación con las asociaciones, ¿no? ¿Cómo se va a gestionar la relación con las asociaciones, la sociedad civil? El tema este que comentabais de las asociaciones de pacientes, que yo creo que es importante y se ha tocado ahora al final, y si van a cambiar un poco las relaciones de liderazgo entre asociaciones, empresas, era un poco la pregunta. Gracias. A ver, si brevemente contestáis, porque tenemos otras dos, no quiero dejar sin que las planteen. ¿Quién se lanza por a responder esta pregunta? Yo creo que la relación con las asociaciones, sociedades científicas y demás cada vez es mayor, está creciendo, la colaboración es fluida y yo creo que así es como debe ser. O sea, yo creo que es la manera de construir que mencionábamos antes, ¿no? Esa necesidad de generar cada uno lo que pueda aportar y es de esa manera como vamos a poder aportar mucho más valor a la persona que tenemos enfrente. Si vamos unilateralmente con lo que a nosotros buenamente se nos pueda ocurrir o con los objetivos e intenciones que tengamos en un momento determinado, pero solo pensando en nosotros, es como vamos a fracasar. Pero creo que el sector va por muy buen camino en ese sentido, o es la percepción que yo tengo desde el ámbito de la consultoría. Me da la sensación de que cada vez hay más colaboración con pacientes y con sociedades. Vale, pues si no os importa, pasamos ya, como quedan dos, pasamos rápidamente Pedro Alsina, que quiere hacer una reflexión. Pedro, te pediría brevedad. Sí, voy a ser muy breve, voy a dar los titulares. Quería quedarme con mensajes para llevar. El primero, que creo que es muy difícil cuando hablamos en la industria farmacéutica, no voy a hablar de ámbitos que no conozco, es muy difícil hablar de cosas específicas cuando es algo tan general como que ni siquiera en algunas compañías, sobre todo las pequeñas y medianas, es difícil distinguir el acceso de las relaciones institucionales del public affairs, está todo mezclado, está todo, digamos, unido y consensuado, ¿no? Que en cambio en una compañía grande existen más especializaciones. Entonces,
muchas veces es difícil el poder hablar y transmitir mensajes claros al respecto. Me quedo con varias ideas que han salido. Yo, para mí, lo más importante de la función, y cuando hablo de la función hablo de relaciones institucionales, no hablo de acceso, me quedo con el tema de la reputación y de la credibilidad. Y todo esto está basado, como ha dicho Justo, en el conocimiento. Y pongo un ejemplo. A mí nada me produce mayor satisfacción que recibir una llamada que me ha ocurrido alguna vez, no muchas. Oye, soy fulanito, fulanita, estoy en comisión de sanidad y necesito que me digas esto. Y ya el colmo de los colmos es que sea una información sobre alguna vacuna, por ejemplo, que no esté en tu portfolio. Eso ya es, digamos, el sumum de la reputación, ¿no? Que acudan a ti. Y además tampoco tiene mucho mérito. Al final es una cuestión de tiempo. Todo esto construirlo en 3 o 4 años es prácticamente imposible, ¿no? Y luego también me sorprende que no haya salido en ningún momento la palabra lobby. Porque realmente cuando hablamos... La iba a decir yo ahora, Pedro, que es mía. ¡Bah! Pues me he adelantado, menos mal. Estaba tardando yo porque yo intervengo después que lo vas a acabar. Es sorprendente que en una charla como esta no haya salido la palabra lobby. Y es que nosotros mismos nos autocensuramos. Lo mejor se queda para el final. Y ahí acaban mis comentarios. Pues nada, ya aprovechamos para darle la palabra a Adriana, que también es socia de APRI y además miembro también de la Junta Directiva y coordinadora del grupo APRI Salud. Te doy la palabra y ya cerramos, con todo esto cerramos porque es de la hora. Muchísimas gracias, es un placer. Disculparme porque me he incorporado un poquito más tarde, pero esto del multitasking ahora en esta vida nueva que llevamos más todavía, pues lo hace mucho más emocionante. Ha sido un placer escucharos. Enhorabuena a los 3 ponentes y a ti, Irene, por este panel. Yo creo que han salido cosas súper interesantes. Me quedo con que External Affairs, aparte de hacer compliance, en mi caso y en muchos casos está haciendo también de asesor legal y, sobre todo, yo creo que el gran reto, y hablabais de la parte de otros sectores transversales que nos tocan, es pasar de la responsabilidad social corporativa a la responsabilidad social personal. Relaciones institucionales ahora también es marketing, es comunicación y como decía David, no es solo futuro, sino es presente y mantener la reputación de cada una de las compañías. Por supuesto, luego lobby. Para mí lobby también es que en el siglo XXI y en el sector sanitario, sociosanitario, que me gusta más, las asociaciones de pacientes y de los que no somos pacientes deben estar empoderadas para estar casi, diría, de tú a tú con la administración en una misma mesa peleando por sus peticiones, ¿no? Y como no puede ser de otra manera, lo de las puertas giratorias es muy feo, como expresión, muchos venimos de ahí, y sí que creo que es importante que te den un barniz de multinacional o del sector nuevo en el que te vas a incorporar, pero por supuesto se mantenga y se respete tu gran expertise político de administración que traes, porque ese es el bagaje que tú aportas a la multinacional, ¿no? Realmente el parlamentario, el específico que te descuelga en un teléfono, que esto no va de contactos, no va de contactos de una agenda, sino va de personas, va de valores y va de poner en el fondo en la agenda política todos los sectores, que es lo que mejor se nos da hacer, ¿no? Y sí, Pedro, a través del lobby, que para eso, Irene, ¿verdad? Nosotros defendemos la normalización no solo de la palabra, sino por supuesto de la actividad. Y yo creo que habéis estado fantásticos para ello. Yo creo que nos quedamos con ganas de más. En septiembre o en octubre esto hay que repetirlo. Así que muchísimas gracias. Bueno, también en nombre de APRI, muchas gracias. Ya, bueno, simplemente reiterar las palabras de Adriana. Os emplazamos a hacer otra charla, quizá no en septiembre, porque quizás es muy precipitado, pero dejar que pase un poco el tiempo y analizamos esa evolución, ¿no?, del perfil. Si ha cambiado después de la crisis, se ha empezado a valorar el perfil de los profesionales de las relaciones institucionales o incluso ha cambiado la percepción por parte de las empresas y del público en general, sobre todo en la palabra lobby, de la que desde la asociación venimos mucho tiempo trabajando para dar a conocer y normalizar y profesionalizar, ¿no? Entonces, nada, simplemente reiterar el agradecimiento de teneros aquí. Muchísimas gracias por todo por todas las aportaciones que habéis hecho, tanto a los ponentes como a los socios, que también han sido muy interesantes. Y nada, nos vemos en la próxima charla. Y bueno, y a vuestra disposición, obviamente, APRI, para todo lo que necesitéis.
Muchas gracias por Muchísimas invitarnos. gracias. Muchas gracias a todos Gracias. vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós. Buenas tardes a todos. Adiós. Hasta luego. Adiós.